En el mundo de One Piece existen muchísimas razas parecidas a las de los humanos. No obstante, lejos de ser idénticas a ellos, cada una tiene múltiples características y un lore que le hacen bastante particulares. Y en este caso puntual hablaremos de las razas que habitan principalmente en las profundidades del océano, es decir, los Gyojins, los tritones y las sirenas. Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad les traigo una nueva entrega de la sección de Conociendo a, en donde les muestro lo enorme que es el mundo de One Piece, pero no le demos más vueltas a esto y empecemos con el video. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los Gyojins y los tritones son dos razas distintas y por ende, estos tienen características diferentes. Los Gyojin, por ejemplo, son criaturas marinas con un cuerpo humanoide, es decir, estos poseen branquias y características del animal del mar en el que se basen, pero todo esto en un cuerpo humanoide, ya saben, con brazos, piernas y un rostro proporcionalmente parecido al de los humanos. Por otro lado, los tritones poseen por lo general la parte superior del cuerpo como la de un humano, pero en el lugar de piernas estos tienen una cola de pescado o de alguna otra criatura marina. Son sirenas en pocas palabras. De hecho, a los tritones mujeres se les llama como sirenas y no tritonas. Además, como dato curioso, estas al llegar a la edad de 30 años aproximadamente sufren un cambio en su cuerpo, y es que su cola se divide en dos y se transforma en piernas. Pero bueno, esto solo sucede en las mujeres. Tanto Gyojins como tritones y sirenas son capaces de respirar tanto en el mar como en el agua, y a pesar de tener físicos distintos, ambas razas pueden reproducirse entre ellas. O sea, un tritón puede tener hijos con una Gyojin hembra, de la misma forma en que un Gyojin macho puede tener hijos con una sirena, y las probabilidades de que la cría sea tritón, sirena o Gyojin es del 50% para ambas razas. Recordemos que los tritones y sirenas cuentan como una misma raza. Debido a toda esta compatibilidad se pueden dar casos en los que en una familia existan múltiples especies de Gyojin o tritones, y por esta razón la reproducción entre estas especies es directamente una lotería. El padre en cuestión puede ser un Gyojin tiburón y la madre una sirena pulpa, pero eso no asegura que los hijos de los mismos solo puedan ser de sus respectivas especies, ya que en esto influyen también las especies de los antepasados. Por ejemplo, si alguno de los abuelos de la cría entre estos dos es un tritón común y corriente, existe la posibilidad de que las crías también tengan esa apariencia. En pocas palabras, puede salir lo que sea de ahí. Y para terminar con esto de la reproducción, los Gyojin, los tritones y las sirenas también pueden reproducirse con otras razas como gigantes o los humanos. De ahí a que Big Mom, por ejemplo, haya tenido una hija sirena. Ahora, volviendo al tema de las características físicas que diferencian a los Gyojins y a los tritones, una muy puntual es la fuerza de los Gyojin, que se presume que desde su nacimiento son físicamente 10 veces más fuertes que los humanos, al menos por lo general, ya que siempre pueden haber excepciones. Ahora, de los tritones, por su parte, no tenemos conocimiento de que generalmente sean tan fuertes como los Gyojin o que sean más fuertes que los humanos, aunque esto último sí que es bastante probable, ya que, bueno, no dejan de ser criaturas con rasgos de animales. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que, al menos las sirenas, son conocidas como las mejores nadadoras del mar, siendo así la especie que más rápido puede trasladarse bajo el agua. Además, estas son capaces de comunicarse con los peces, a los cuales de hecho no se comen, ya que tanto ellas como los tritones son totalmente vegetarianos, contrario a los Gyojin, que son omnívoros, o sea, se alimentan tanto de las plantas como de los animales. Ahora, dejando esto de lado, ¿te has preguntado qué sucedería si un Gyojin, un tritón o una sirena se comiera una fruta del diablo? La respuesta es simple: pasaría lo mismo que ocurre cuando un humano lo hace, o sea, perdería sus capacidades de nadar y se transformaría básicamente en un ancla en el momento en el que caiga al mar, con la única diferencia de que estos no morirían ahogados, ya que sí pueden respirar bajo el agua. Vanderdecken, el villano de la isla Gyojin, es un ejemplo de un Gyojin que consumió una Akuma no Mi. Pero bueno, otra cosa interesante es que ambas razas poseen estilos propios de pelea. En el caso de los tritones, estos tienen el combate tritón, el cual emplean bajo el agua y consiste en manipularla con el fin de crear ataques a distancia. De hecho, una de las técnicas se asemeja mucho a un Kamehameha. También es evidente que reciben adiestramiento en el uso del tridente como arma, y por otro lado, en el caso de los Gyojin, estos han desarrollado no uno, sino dos estilos de artes marciales. El primero es el Karate Gyojin, que consiste en emplear el agua
agua que hay en los cuerpos de los usuarios y del receptor de la técnica para potenciar los impactos de los golpes, aunque también varios usuarios son capaces de usar la humedad de la atmósfera para practicarlo. Y el segundo estilo de combate es el Gyojin Jujutsu, que consiste en emplear el agua como elemento para atacar a distancia. Obviamente este arte marcial solo puede usarse en entornos donde haya grandes cantidades de la misma o directamente bajo el agua. De entre los dos, este es el que más se asemeja al combate tritón. Y ahora que ya sabemos la mayoría de las cosas que las diferencian a ambas razas, ¿qué les parece si hablamos de algo que les une? Y me refiero al lugar en donde viven, la isla Gyojin, la cual más que ser una isla es una especie de reino submarino que se encuentra ubicado debajo de la Red Line, justo donde termina el mar de Paradise y donde empieza el nuevo mundo. De hecho, por estar situada en ese lugar, sirve también como parada para todos los viajeros que quieran atravesar la Red Line sin tener que pasar por Mary Joyce. Y es que aquí les va otro dato curioso. La isla Gyojin está a 10.000 metros por debajo del nivel del mar y a 20.000 metros por debajo de la Tierra Santa. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que hay luz natural en ese lugar a pesar de tener miles de metros de piedra por encima de sus cabezas? Esto se debe a que los rayos de luz pasan a través de las raíces del gran árbol de Eva que se encuentran ubicadas ahí también. Dichas raíces suministran aire al fondo marino. En pocas palabras, el árbol de Eva le manda luz y aire a ese lugar. Es por esta razón que existen sitios en la isla Gyojin donde los humanos pueden transitar sin equipos de buceo. De hecho, antiguamente tanto Gyojins como tritones y sirenas se unieron en esos mismos lugares, antes de que las ciudades se construyeran incluso, y al ser los sitios más frecuentados se decidió fundar la isla Gyojin ahí. Actualmente esta está gobernada por el rey Neptune, padre de Shirahoshi y antiguo esposo de la reina Otohime, de la cual hablaremos más adelante. Estos representan al reino Ryugu, el cual gobierna a la isla Gyojin y a las otras áreas que se encuentran a su alrededor, pero no lo hacen solos, ya que reciben ayuda de los ministros de izquierda y derecha, que se encargan de las labores administrativas. Además también está el ejército del reino, el cual aplica la justicia por la cual se rigen sus habitantes. La isla Gyojin tiene varios puntos de interés, uno de ellos es el Palacio de Ryugu, que es el lugar en donde vive el rey, su familia y los miembros más relevantes de su séquito. Este castillo tiene una escultura gigante de un dragón que le rodea, y gracias a las corrientes marinas que pasan por esa ubicación, también habita mucha fauna y flora a sus alrededores. Pero, ¿y si dejamos el punto más alto en cuanto a estatus para irnos al barrio más bajo? Este no es otro que el distrito Gyojin, o mejor dicho, era, ya que actualmente fue cerrado por el rey debido a cosas que sucedieron y que les comentaré más adelante, pero bueno. El distrito Gyojin era un suburbio que se creó tanto dentro como alrededor de la antigua Arca de Noah. En un principio este lugar fue una institución que albergaba a niños huérfanos, pero también habitaban más personas. No obstante, con el pasar de los años se fue convirtiendo en un lugar sin ley, ya que ahí también se fueron refugiando las personas que eran desterradas de la isla Gyojin. A día de hoy el sitio directamente no existe, ya que los reyes marinos movieron el arca hacia el bosque marino. Y hablando del mismo, este podría denominarse como un cementerio bastante grande. Hacia allá van dirigidos los restos de los barcos que se destruyen en el camino hacia el lugar. Sin embargo, no solo es un cementerio de barcos, ya que en ese lugar también se encuentra la tumba de la reina Otohime. Además, fue ahí donde estaba ubicado el último Road Poneglyph, y donde también se encuentra el Poneglyph en donde el Joy Boy le escribió la carta de disculpa a la princesa sirena de aquel entonces. Cabe aclarar que el Arca de Noah también tiene muchísimo que ver, ya que esta misma proviene de aquel entonces igualmente. Según Den, el hermano menor de Tom Sam, el bosque marino es el lugar en donde las raíces del árbol de Eva reparte mejor sus bendiciones, refiriéndose a la luz y al aire. Debido a esto, muchas ballenas frecuentan el lugar. Otro sitio interesante del cual podemos hablar es de la fábrica de dulces, la cual en su momento era capaz de producir más de 10 toneladas de dulces autóctonos hechos por los Gyojin. A día de hoy esta fue parcialmente destruida por Jody Jones, pero en su momento fue la industria que mantuvo en pie el acuerdo que el reino Ryugu tenía con Big Mom. Pero para hablar de eso es bueno dejar de lado este tema de los sitios emblemáticos. Aunque no pasaremos al siguiente tema sin antes recordarles que me sigan en mis redes sociales. Por ahí pueden estar al tanto del resto del contenido que hago, así como también que le den un buen like al video y se suscriban al canal para que no se pierdan los siguientes que suba. Dicho esto, continuemos.
Actualmente la isla Gyojin es territorio del Yonkou Monkey D. Luffy, esto debido a que él desafió a la antigua protectora del mismo, la ex emperatriz Big Mom, que tras su enfrentamiento en el arco de Whole Cake perdió la confianza del rey Neptune y este decidió afiliarse a los piratas sombreros de paja. Pero ¿por qué razón Big Mom tenía ese territorio? Para comprender esto primero debemos remontarnos al inicio de la gran era de la piratería, la cual se generó por la muerte de Goldie Roger, quien antes de ser ejecutado motivó a todos a buscar los tesoros que dejó escondidos en la Grand Line. Gracias a ello, mucha gente emprendió su viaje en búsqueda del mismo, transformándose así en piratas, y al estos no poder recorrer la Grand Line legalmente, para poder atravesar la Red Line y llegar al Nuevo Mundo debían pasar por la isla Gyojin. Esto hizo de dicho lugar uno más inseguro, ya que muchos piratas aprovechaban la parada para secuestrar a Gyojins, sirenas y tritones con el fin de venderlos como esclavos. Debido a esto, eventualmente Edward Newgate reclamó el lugar, solucionando parcialmente el problema de la esclavitud de sus habitantes, puesto que serían pocos los que se atreverían a realizar dichos actos en el territorio de quien en vida fue el hombre más fuerte del mundo. No obstante, tras su muerte en la guerra de Marineford, la isla Gyojin volvería a ser tierra de nadie, y Big Mom, la que fue en su momento su compañera en los Piratas Rocks, la reclamó con la condición de que se le entregara una cantidad gigantesca de dulces hechos en el lugar mensualmente. Ya tras los acontecimientos del arco de la isla Gyojin y posteriormente en el de Whole Cake, Luffy pasó a ser considerado el protector del lugar, y es quien hoy en día da la cara por el reino Ryugu en el mundo de la piratería, o al menos eso es lo que cree la gente, ya que bueno, ustedes saben que Luffy anda por ahí viviendo la vida de free, eso sí, junto a su subordinado Jinbe, quien tras la muerte de Shirohige ha sido el que se ha mostrado más activo defendiendo dicho territorio, y quien actualmente carga con las voluntades de Fisher Tiger y la reina Otohime. Pero para hablar de eso mejor pasemos al siguiente punto. Desde siempre ha existido una problemática que ha estado presente entre los habitantes de la isla Gyojin y los humanos, y esta es el racismo. Este se ha extendido por cientos de años, y se da producto a cómo se perciben ambas razas entre sí. Por una parte, los humanos ven a los Gyojin como monstruos o simplemente como peces, mientras que los Gyojin ven a los humanos como seres inferiores. Y en el caso de los tritones, la nobleza humana les percibe como mascotas exóticas e intentan constantemente comprarles, y esto hace que, de parte de los tritones, exista mucha desconfianza hacia los humanos, aunque siempre existen excepciones. Cabe acotar que en el tema del racismo por parte de los habitantes de las profundidades hacia los humanos, los Gyojin tienden a ser mucho más radicales, mientras que los tritones y sirenas suelen tener posturas más neutras, aunque como dije anteriormente, siempre existen excepciones. No obstante, últimamente esas barreras se han estado intentando traspasar por parte de ambas partes, incluso por el gobierno mundial, del cual se sabe que han accedido a darle espacio al reino Ryugu en el Reverie desde hace 200 años. Sin embargo, por los múltiples inconvenientes que han ocurrido entre ambos bandos, los provenientes de la isla Gyojin solo han participado en dos de esas reuniones. La primera fue esa de hace 200 años, la cual por cierto coincidió con un ataque de un gigante mecánico ancestral a Mary Joyce, y la última fue de hecho la última que se celebró, en donde asistió el rey Neptune y todos sus hijos, y donde de hecho intentaron esclavizar a la princesa Shirahoshi. Todos ellos fueron hasta allá motivados por la voluntad de la reina Otohime, quien en vida intentó eliminar esas barreras que había entre los habitantes de la superficie y el reino Ryugu, pero creo que ella es un personaje sumamente importante, así que hablemos un poquito más a profundidad de uno de los personajes más resaltantes a nivel simbólico de One Piece. La reina Otohime, más allá de ser la esposa del rey, fue una activista que en vida luchó porque los habitantes del fondo del mar pudieran recorrer libremente la superficie, y para lograr esto entendió que debía eliminar la cadena de odio que arrastraban ambas partes, por lo que durante mucho tiempo se encargó de limar las asperezas que pudieran haber de parte de los Gyojin hacia los humanos, teniendo más o menos efectividad dependiendo de la época. Sin embargo, llegó a su punto más alto de apoyo luego de que lograra obtener una carta de aceptación a su petición firmada por la nobleza de la superficie, la cual consiguió gracias a reunirse sola con ellos luego de haber salvado la vida de Don Quijote Myosgard, un tenryubito que iba a ser ejecutado por los Gyojin debido a la mala actitud, insultos y amenazas que les propiciaba. Sin embargo, tras recibir esa ayuda de parte de la reina, este a la larga cambió su forma de ser y gracias a eso tuvo la iniciativa de proteger a su hija en el último Reverie celebrado años después de aquel acontecimiento. Pero no nos adelantemos. A lo
Otohime recibir esa carta luego de reunirse con la nobleza, los habitantes de la isla Gyojin le apoyaron en su causa, y fue debido a esto que a día de hoy el reino Ryugu volvió a visitar la superficie, asistiendo al Reverie. Sin embargo, ella no logró estar presente, puesto que al poco tiempo de haber dado ese gran paso hacia adelante, fue asesinada por Jody Jones, un personaje del cual hablaremos en un rato. Este inculpó a un humano que se encontraba presente en el lugar de los hechos, y producto a eso la desconfianza hacia esa raza regresó. La verdad es que el final de la reina fue bastante trágico, pero eso no quita que por medio de su activismo influyeran muchísimos personajes que hoy en día cargan con su enorme voluntad. Sin embargo, no fue la única que en vida intentó destruir esa barrera, ya que en paralelo a su lucha, otro Gyojin hizo algo parecido, pero a su manera. Fisher Tiger fue un Gyojin que en un momento de su vida decidió dejar de lado su puesto de gobernante del distrito Gyojin, se armó de valor y decidió viajar a la superficie. Esto sucedió más o menos en el mismo periodo de tiempo en el que dio inicio el activismo de Otohime. Sin embargo, en uno de sus viajes fue esclavizado por la nobleza de la superficie y tras años de esclavitud este logró escapar solo de la Tierra Santa. No obstante, la conciencia le obligó a regresar a ese lugar. Tiger no podía dormir tranquilo sabiendo que muchísima gente continuaba sufriendo lo mismo que él sufrió en aquel lugar, por lo que en un acto heroico atacó a la Tierra Santa y liberó a múltiples esclavos de distintas razas, en donde de hecho se encontraban las hermanas Boa. Tras eso, muchos Gyojin que estaban ahí presentes se unieron a él y formaron a los Piratas del Sol originales, que utilizaban el símbolo del sol como Jolly Roger, mismo con el que ocultaron la marca de esclavos que le habían dejado los tenryubitos en sus cuerpos. Tiger era fiel creyente de que los humanos y los Gyojin debían mantenerse separados para evitar problemas, pero eso no le impidió que permitiera que una niña humana que en su momento fue esclava abordara su barco. Esa niña era Koala, que siendo parte de la tripulación de Tiger fue educada y cuidada por la mayoría de sus integrantes. Posteriormente estos la llevaron a la isla en donde se encontraba su familia, pero en ese mismo lugar los lugareños le avisaron a la marina de la presencia del capitán Gyojin, el cual tras una ardua pelea logró escapar, pero en un estado de salud grave. Este necesitaba recibir una transfusión de sangre con carácter de urgencia, pero los únicos donantes compatibles en el lugar eran humanos. Tiger eligió morir antes que recibir sangre humana. Sin embargo, lejos de tomar esa decisión con orgullo, se apenaba de no poder dejar su rencor atrás, por lo que le ordenó a todos sus tripulantes que mantuvieran la causa de su muerte en secreto para que el hecho de que fue asesinado por los humanos no se agregara a esa cadena de odio que todos los Gyojin cargaban consigo. No se puede negar que Fisher Tiger es un personaje con un racismo fuertemente arraigado debido a las experiencias que vivió como esclavo en Mary Joyce, pero a su manera luchó por la libertad de todas las razas, confrontando directamente a la esclavitud sin hacer ningún tipo de excepción. Tiger, a pesar de perder su lucha interna en contra del racismo, logró sacar adelante la lucha limpia en contra del odio entre razas de las generaciones que le precedieron, y eso no deja de ser una gran victoria. Tras su muerte, los Piratas del Sol se separaron en tres grupos: los que decidieron regresar a la isla Gyojin, los que decidieron continuar con el legado de Tiger, siendo liderados ahora por Jinbe, y los que tomaron el camino de la venganza, liderados por Arlong. Este último siempre se mostró despiadado contra los humanos, y por esa razón la última petición de su capitán no caló en él. Al poco tiempo de separarse, este último grupo fue capturado por la marina y les encarcelaron en Impel Down, y esto coincide con la oferta que recibió Jinbe de ser Shichibukai por parte del gobierno mundial, la cual tomó en parte motivado por sacar a su antiguo compañero de la cárcel. El gobierno por su parte le hizo la oferta al Gyojin para intentar tenerlo de nexo entre la superficie y la isla Gyojin. Sin embargo, todo esto fracasó debido a que con el pasar de los años el hijo del mar se les puso en contra al estos exigirle pelear contra Shirohige en Marineford. Jinbe no podía hacer tal cosa, ya que este se había aliado previamente a la flota de Barba Blanca, esto debido a la protección que el Yonkou le suministraba a la isla Gyojin, y por esta razón le apresaron en Impel Down. Y mientras todo esto ocurría, tras la muerte de Tiger, un movimiento en el distrito Gyojin se estaba gestando, y el principal promotor del mismo fue Jody Jones, un Gyojin muy influenciado por Arlong que rechazaba por completo la relación que podría llegar a existir con los habitantes de la superficie. El racismo de Jody Jones se debe a haberse desarrollado en un entorno donde no se veía mal este tipo de pensamientos, y dejó como resultado el asesinato de la reina Otohime,
realizando posteriormente también atentados contra el reino Ryugu e incluso un intento de golpe de estado, esto último evitado por la banda de los sombreros de paja. Debido a las acciones de Jody Jones, el rey Neptune tomó la decisión de cerrar el distrito Gyojin, esto con el fin de cortar de raíz todo ese racismo que se mantenía en los habitantes del lugar, misma razón por la cual abolió la ley que prohibía a los habitantes de la isla Gyojin realizar transfusiones de sangre a los humanos, esto último motivado por Jinbe, quien no hizo caso a la normativa y se ofreció como donante a un malherido Luffy. Todo esto supuso un antes y un después para la percepción que tenían los Gyojin hacia los humanos. Se podría decir que ha sido el gran paso que dio Jinbe, que fue motivado por los pasos anteriores que dieron por un lado la reina Otohime y por el otro Fisher Tiger. A día de hoy la sociedad submarina está mucho más receptiva a las interacciones con la superficie y esperemos que más adelante por fin el sueño de Otohime y la lucha de Tiger se hagan realidad. Y bueno, la verdad es que estos serían casi todos los datos que de momento pude agrupar, sin contar por ejemplo lo de que el arma ancestral Poseidón aparece cada cierto tiempo con el nacimiento de una princesa sirena. Actualmente Poseidón es la princesa Shirahoshi. Este dato lo suelto aquí porque sinceramente me acordé de él luego de tener el guión prácticamente terminado y no se me ocurrió en dónde ponerlo. Eso sí, también les digo, puede que me haya equivocado en algún dato o que también me haya saltado algo. En cualquiera de los dos casos les invito a que me dejen las correcciones o aportaciones en la caja de comentarios. Normalmente les pongo un corazón a los comentarios que más me gustan, pero en esta oportunidad me limitaré a colocárselo a cualquiera que venga con información adicional. Dicho esto, les invito a que me dejen un buen like y una suscripción si les gustó el video. No se olviden de compartirlo para que esta información pueda llegar a más gente, así me apoyarían muchísimo. Por aquí les dejaré el conociendo al gobierno mundial. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.